Hace unos meses, fue una noche típica para mi familia y para mí, viviendo en el noroeste de Washington, rodeados de bosques nacionales en la carretera 101. En ese momento, estábamos ahorrando para comprar una casa, ya que actualmente vivíamos en una gran casa rodante. Como decía, era una noche típica. Había acostado a los niños a las 7 p.m., y mi esposo y yo nos fuimos a la cama a las 10 p.m., como de costumbre. Sin embargo, mi hijo menor había estado despertándose todas las noches a las 3 a.m., como un reloj desde hacía unas 2 semanas. Se negaba a volver a dormir, así que, naturalmente, esa noche estaba cansada. No fue diferente. Se despertó alrededor de las 3 a.m., se metió en nuestra cama riendo y completamente despierto. Me levanté y lo volví a poner en la cama con sus hermanos, pero apenas me había acostado de nuevo, él estaba balbuceando y riendo otra vez y comenzó a correr por la sala de estar. Estaba cansada y molesta, así que esta vez agarré una manta y algunas almohadas. Mi esposo ya estaba de mal humor por haberlo despertado de nuevo. Bajé y puse las mantas en el sofá frente a la puerta principal, a solo 6 pies de su cama. Lo volví a poner en la cama y le dije que se durmiera. Luego encendí la televisión y me acomodé para dormir en el sofá cama. Bueno, acababa de recostar la cabeza en la almohada cuando eché un vistazo por la ventana hacia el bosque. Vi algo allí. La única luz venía ahora de la televisión, y recuerdo que pensé para mí misma que no podía estar viendo lo que estaba viendo. Se movía lentamente y delicadamente a 4 patas, con miembros muy largos y frágiles. Me dije a mí misma que tenía que ser un ciervo o tal vez un león de montaña enfermo, pero realmente sabía mejor. Me invadió el pánico mientras lo observaba, sus largas piernas blancas arrastrándose por la colina, a solo 3 pies de mi ventana y puerta principal. Se movía tan deliberada y lentamente que no podía apartar la mirada. Era casi hipnótico. Vi cómo se arqueaba dolorosamente la espalda y podía distinguir cada protuberancia de su columna vertebral e incluso huesos de costillas que parecían dolorosos bajo la piel estirada y blanca. Recuerdo decirme a mí misma, no puede ser verdad. Esto no está sucediendo. No hay forma de que un hombre calvo y delgado esté arrastrándose por la noche afuera de mi casa. No hay forma. Pero justo cuando estaba llegando a la conclusión de que esta cosa era una especie de humanoide, aparentemente sin orejas o partes entre sus piernas, como si supiera que lo estaba mirando, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. No puedo decirte cuánto tiempo me miró, pero recuerdo esta horrible sensación en mi pecho. Sabía que de alguna manera estaba devolviéndome la mirada, aunque no tenía ojos ni rasgos faciales. Perdí los nervios mientras se quedaba allí congelado, su brazo a medio camino en un movimiento, y me tapé con la manta como un niño asustado de 2 años. Tenía la manta justo lo suficientemente abajo para no poder ver por la ventana, pero aún podía ver a mis hijos. Me quedé rezando por paz, rezando por protección para mis hijos, para mi familia, hasta que finalmente escuché el ronquido de mi hijo menor y bajé la manta. La criatura se había ido, y mi hijo acababa de quedarse dormido de repente. Ahora mantengo las persianas cerradas por la noche, y mantengo al perro con los niños. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero de vez en cuando mi hijo menor se despierta a las 13:00 a.m., y me voy a dormir al sofá como antes, pero nunca, nunca con las persianas abiertas. No quiero volver a verlo. Sea lo que sea, desde esa noche, le pedí a mi esposo que construyera una cerca de 6 pies. No sé si ayudará, pero hasta ahora parece estar funcionando. Vivía en Wisconsin, donde los árboles están por todas partes. Un día, junto a un amigo en nuestra casa en un pueblo rural, nos aburríamos. A pesar de la amenaza inminente de lluvia, decidimos salir a caminar por algunas de las carreteras secundarias. Hay casas aquí y allá en esas carreteras, pero principalmente son campos de vacas, caballos y cultivos. Nos dirigimos hacia el sur por una de estas carreteras,
y, después de caminar unos 10 minutos, nos encontramos con un vertedero en el bosque. Era un lugar donde la gente tiraba cosas que no quería en la cuneta. Nos pareció extraño porque mi amigo había vivido en esa área toda su vida y nunca había visto ni sabía sobre eso. Había de todo tirado en esa empinada cuneta: viejos televisores, zapatos nuevos, una pistola vieja e incluso un remolque, lo cual era aún más extraño. Decidí explorar una de esas áreas que no estaba tan lejos, y encontré patas de un ciervo, no unidas al cuerpo, solo las patas desde la rodilla hacia abajo. Había como 8 o 9 patas individuales. Esto ya era bastante raro, pero decidimos investigar más cuando volviéramos. Seguimos caminando hacia el sur por la carretera. Terminamos hablando sobre seres sobrenaturales que conocíamos, mencionando al Wendigo, ya que las patas de ciervo me recordaron el hecho de que los Wendigos a menudo se ven con el cuerpo y el cráneo distorsionados de un ciervo. Eventualmente, la conversación giró hacia los Skinwalkers. Se dice que los Skinwalkers, junto con muchas otras leyendas nativas americanas, atraen a sus víctimas al bosque con sonidos de bebés llorando o niños riendo. En algún momento decidimos regresar. A los pocos minutos de comenzar el viaje de regreso, escuché el sonido de una niña pequeña proveniente de los árboles. Lo ignoré, pensando que era solo otro niño jugando en el bosque. Sin embargo, cuando se lo señalé a mi amigo, ella me dijo que ella conocía a todos en esa área y estábamos a más de 1 milla de distancia de cualquier persona que tuviera hijos. Además, no había ninguna casa a la vista. Empezamos a caminar un poco más rápido. Cuando nos acercábamos de nuevo al vertedero, sentí la peor sensación de temor que me invadía. Quería correr. El sol se estaba poniendo y la oscuridad de los árboles me aterrorizaba. Sin embargo, mi amigo redujo el paso y se acercó al borde de la cuneta, mirando hacia los árboles. Escuché cómo las ramas comenzaban a crujir desde dentro del bosque. «No, no, no, no. Tenemos que irnos», dije corriendo hacia mi amiga y agarrándole el brazo. «Por favor, vámonos». Pero ella estaba congelada, mirando en dirección a los ruidos. Después de un momento, la ubicación de los ruidos cambió. Lo que sea que fuera, era enorme, rompiendo ramas, y estaba en los árboles. Pareció que eso la sacó de su trance. Agarró mi brazo y gritó que corriéramos. Comenzamos a correr por la carretera, escuchando cómo los ruidos nos seguían durante media milla sólida, hasta que llegamos al borde del pueblo. Regresamos a su casa y nos encerramos en su habitación. Tuve que irme esa noche, y desearía que eso hubiera sido el final. Vivo en el campo, justo fuera de un pueblo diferente. Mi casa está bordeada por un lado por una granja y por el otro por 3 campos y bosques. Esa noche, escuché rasguños en el revestimiento debajo de mi ventana. Miré para ver si había algo allí y no vi a nadie. Con el tiempo, empeoró. No eran solo rasguños. Empecé a escuchar algo golpeándose contra el revestimiento. Aún lo escucho de vez en cuando, y nunca deja de asustarme, especialmente cuando estoy solo en casa. Todavía no he visto la cara de esa cosa, y espero no tener que hacerlo nunca. Estaba poniendo algunas cámaras trampa en mi propiedad, que tiene alrededor de 200 acres. Mientras caminaba hacia el tercer lugar para colocar la cámara, noté que todo estaba extrañamente silencioso. No se escuchaba ni un murmullo, como si el mundo entero se hubiera congelado. Incluso los arroyos cercanos, que podía ver desde donde estaba, sonaban amortiguados. Perplejo, me detuve y escuché por unos minutos, pero luego escuché algo diferente, algo que no debería estar allí. Era una voz proveniente de la parte oscura del sendero detrás de mí, donde no podía ver. ¿Necesitas ayuda?, dijo. Era la voz de mi esposa, pero retorcida y escalofriante. Definitivamente no era ella, pero sonaba como ella. ¿Quieres mi ayuda?, repitió. Sabía que era una mala idea,
pero miré en dirección de donde venía la voz. Estaba oscuro, pero pude ver un contorno, el de una criatura erguida sobre dos patas, pero definitivamente no era una persona. Sus brazos eran demasiado largos, llegaban más abajo de donde estarían sus rodillas, y tenía cuernos de alce. Permanecí inmóvil en medio del sendero, rezando en silencio. A pesar de la distancia que nos separaba, podía sentir cómo respiraba sobre mí. No era cálido, era gélido. Permanecí allí en silencio, rezando, rogando por regresar con mi esposa, la real. Me quedé allí hasta que todo volvió a estar en silencio y la respiración cesó. Cuando el silencio regresó, abrí los ojos y, afortunadamente, estaba solo. Nunca había creído en nada de naturaleza sobrenatural y, como era de esperar, la casa se canceló ese día. Ahora estoy en el salón de mi casa buscando respuestas a lo que vi. Un amigo me dijo que publicara aquí, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Espero que alguien tenga una respuesta a lo que vi. Mi encuentro comenzó en una noche tardía cuya fecha no logro recordar. Estaba en el porche cuando percibí un movimiento extraño a mi izquierda. Miré sobre la barandilla y alcancé a ver una figura blanca por un instante antes de que se desvaneciera en la oscuridad. Aunque la escena no me generó gran temor, supuse que se trataba de algún animal. Pasaron un par de años y, mientras caminaba por mi sendero nocturno, tuve la sensación de estar siendo observado. Al girar la vista hacia atrás, me encontré con algo mucho más aterrador que mi primer encuentro. Cruzando desde el campo hacia el bosque, divisé una criatura humanoide pálida y demacrada. Aunque no me miró directamente ni mostró reconocimiento, su presencia no pasó desapercibida para mí. No había forma de que no me hubiera visto. Estaba a no más de 10 pies de distancia mientras se desplazaba hacia el bosque a gatas. Avanzó el tiempo y mi esposa se mudó conmigo. Una noche, salimos a la tienda de la esquina y dejamos a mi abuela sola en casa. Lo que descubrí al día siguiente me llenó de terror nuevamente. Mientras estábamos fuera, ella escuchó hablar, un sonido similar al de mi esposa y a mí, pero no estábamos en casa y nadie más que mi abuela estaba allí. Sin embargo, esto no pareció asustarla mucho. Por mi parte, he estado escuchando voces y sonidos imitativos de origen desconocido en la casa cuando estoy solo, pero eso no es lo que me asusta. Lo que realmente me atemoriza es lo que escucho durante la noche. Una noche, afuera de mi ventana, escuché algo justo al otro lado del ventilador, justo afuera de la pantalla. No me molesté en levantarme para ver qué era, pero sonaba como si pesara al menos alrededor de 100 libras y tuviera garras serias. Después de eso, e incluso hasta el día de hoy, a veces escucho algo en el ático, justo cerca de mi habitación, y golpea mi puerta de vez en cuando. Si pudiera juzgar dónde están en relación con el suelo, diría que están haciendo ruido a unos 5 pies del suelo en la puerta del ático, que está justo a la izquierda de nuestra cama. Ahora tengo la puerta bloqueada y nunca la abriré porque creo que ese monstruo pálido es responsable de toda la extrañeza en mi casa.